El fuego lo devoraba todo. El cielo ardía como si estuviera vivo, retorciéndose en tonos de rojo y negro, y las ruinas de la ciudad permanecían en silencio, iluminadas solo por las brasas que aún respiraban entre las piedras. Era un silencio extraño, casi antinatural, como si el mundo mismo estuviera conteniendo el aliento, esperando el golpe final. Entre cenizas y cuerpos, solo quedaba un muchacho de pie, con una espada rota en la mano y los ojos encendidos de rabia. El mundo había caído junto con los dioses, y no quedaba nadie más para defenderlo. Nadie, excepto él. Nadie, excepto él. Su nombre era Kael. Apenas tenía 17 años y su cuerpo mostraba señales de que ya había vivido demasiado para alguien de su edad. Sus ropas estaban desgarradas, cubiertas de polvo, sangre seca y barro endurecido. El sudor le caía a chorros, pero ni siquiera lo sentía. Caminaba entre los restos de lo que alguna vez había sido su hogar, avanzando sin detenerse, como si el movimiento fuera lo único que le mantenía con vida. Cada paso era un recordatorio. Veía en los escombros los juguetes quemados de los niños que alguna vez jugaron en esas calles. Veía en las paredes ennegrecidas los rastros de humo de incendios que nunca se apagaron. Veía cuerpos que el tiempo había convertido en sombras torcidas. Todo hablaba de una vida que ya no existía. Y en medio de ese desierto de ruinas, solo quedaba él. Kael apretó con fuerza la empuñadura rota de su espada, lo único que tenía de su padre. El arma alguna vez fue sagrada, forjada por manos bendecidas, capaz de cortar incluso el acero más duro. Ahora no era más que un fragmento oxidado, quebrado por la brutalidad de enemigos que ni siquiera eran de este mundo. Aún así, para él, ese fragmento era suficiente. ¿Por qué yo?, pensó, con la garganta seca y el corazón latiendo como un tambor de guerra. ¿Por qué sigo vivo cuando todos se fueron? Tal vez no soy el elegido. Tal vez soy el castigo. El viento arrastraba polvo y cenizas que se pegaban a su piel como agujas diminutas. Kael siguió caminando, porque detenerse era lo mismo que morir. El silencio del mundo lo acompañaba, roto solo por el crujir de las piedras bajo sus pasos. A cada paso sentía que la tierra misma lo observaba, expectante, como si todo lo que quedaba dependiera de su siguiente decisión. Y entonces, escuchó algo. Al principio creyó que era producto de su mente agotada, un eco de recuerdos, un repicar de campanas lejanas, deformadas, imposibles, el sonido de un día que ya no existía. Kael cerró los ojos y dejó que el recuerdo lo consumiera. En su mente, la ciudad no estaba destruida. Era primavera. Los campos alrededor florecían y el aire olía a pan recién hecho. Su hermana, Aria, corría hacia él con flores en la mano, su risa ligera como el agua. Él trataba de alcanzarla, pero siempre corría más rápido. Detrás, su padre lo observaba con paciencia, empuñando la espada aún intacta. Su voz sonó firme, cálida, poderosa. Un guardián no se mide por la fuerza de su arma, sino por su voluntad. Kael abrió la boca para responder, pero la visión se quebró como un espejo hecho de humo. La risa de Aria se convirtió en un chillido desgarrador, y la figura de su padre se desmoronó, arrastrada por sombras que lo devoraban todo. El recuerdo se transformó en fuego, gritos, oscuridad. Kael abrió los ojos de golpe y respiró con violencia, como si hubiera estado ahogándose. El mundo real era aún peor que la pesadilla. Sus dedos se aferraron con tanta fuerza a la espada rota que sus nudillos se volvieron blancos. No puedo olvidar. Si me rindo, ellos mueren de nuevo. El cielo rugió. No fue un trueno común, fue un rugido que desgarró el aire, como si el propio firmamento estuviera partiéndose en dos. Las nubes rojas se abrieron con un crujido de huesos al quebrarse, y una presión invisible cayó sobre la tierra, aplastando rocas, doblando torres destruidas y forzando a Kael a doblar las rodillas. El aire se volvió pesado, imposible de respirar.
Del humo surgieron tentáculos de sombra que reptaban como serpientes, trepando por lo que quedaba de los edificios, arrastrando con ellos el olor de muerte y hierro oxidado. Y entonces, entre la bruma, lo vio. Una criatura colosal se levantaba, como si siempre hubiera estado ahí, esperando el momento de revelarse. Su cuerpo parecía una mezcla de carne y obsidiana líquida. Sus cuernos curvados hacia atrás brillaban con destellos rojos y sus ojos eran brasas vivas, dos soles sangrientos que iluminaban la devastación. Cada respiración suya parecía desgarrar la realidad a su alrededor. La bestia habló. No fue un sonido común, fue una vibración que se incrustó en el pecho de Kyle y lo sacudió hasta los huesos. «Eres solo un insecto humano, y morirás como todos los demás». Kyle tembló. Podía sentir cómo la criatura lo devoraba con la mirada, como si ya lo hubiera condenado antes de siquiera mover un dedo. El instinto le gritaba que huyera, que se escondiera bajo las piedras, que aceptara lo inevitable. Tragó saliva, sintió que su garganta era arena, y aún así, dio un paso al frente. Su espada estaba rota, apenas un fragmento de lo que alguna vez fue un arma de dioses. Pero en sus ojos brillaba una furia que ni la oscuridad podía apagar. «Si caigo aquí, la humanidad caerá conmigo. No pienso rendirme». El titán rió. Una carcajada gutural, profunda, tan pesada que hizo vibrar los cimientos de lo poco que quedaba en pie. Pedazos de muro cayeron en cascada, y el suelo se resquebrajó como cristal bajo un martillo. «Tu especie siempre fue obstinada», dijo la criatura con desdén. «Es lo único admirable de ustedes. Lástima que ni eso baste para salvarlos». El aire explotó. El monstruo levantó una de sus garras tan enorme que podía cubrir el horizonte, y el viento se convirtió en cuchillas invisibles que arrancaban trozos de piedra y metal de los alrededores. Kyle se inclinó hacia adelante, empujando con todas sus fuerzas contra la presión que lo quería aplastar al suelo. Corrió. Cada paso era un desafío contra el destino. Cada respiración era fuego dentro de su pecho. Su cuerpo gritaba que se detuviera, que ya no podía más, pero su corazón ardía con un odio y un dolor que lo empujaban hacia adelante. El monstruo lanzó el zarpazo. El mundo se quebró con el movimiento. El aire se partió como vidrio. Las ruinas volaron en todas direcciones y el suelo tembló como si estuviera vivo. Kyle levantó la espada rota y gritó con toda la fuerza de sus entrañas. Su voz no fue un rugido de guerra. Fue un alarido de alguien que ya no tiene nada que perder. Un eco que atravesó incluso la tempestad que la bestia desataba. El choque fue inevitable. La garra descendía como una montaña cayendo del cielo, y el joven apenas era una chispa diminuta enfrentándose al abismo. El primer golpe estaba a punto de decidir no solo su vida, sino el futuro de un mundo que ya casi había dejado de existir. Y en ese instante, comenzó la batalla que decidiría el fin, o el renacer del mundo.